Hoy, hermanos, no voy a compartir temas sobre Mateo. Vamos a hacer un breve paréntesis al estudio bíblico que venimos desarrollando en Mateo. Voy a compartir el tema que he titulado Una visión integral para ser creyente saludable y tener iglesia saludable. Le invito a que oremos para que iniciemos. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy las gracias por la inmensa bondad tuya, Señor, manifiesta cada día, y porque tú siempre tienes el control. Aunque sintamos que se ha perdido el control, tú lo tienes, Señor. Por eso agradecemos a ti, Padre Santo, por estar tus miradas sobre nuestras vidas. Gracias, te honramos, te adoramos. Te pedimos, Señor, que direcciones nuestras vidas a través de tu palabra en estos momentos que disponemos estudiarla, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mi esposo y yo estábamos en el hospital, hermanos. Venimos llegando de allá. Ya supe que les informaron a ustedes sobre el accidente que tuvieron los hermanos Dasneira y el hermano Chayán y el niño. Sigamos orando por ellos. No pudimos entrar, pero sigamos orando por el cuidado y el Señor siga pues en este asunto. Parece que en un vehículo alguien ebrio fue quien los arrolló y se dio a la fuga, hermano. Pero dejó allí evidencia de cómo conseguirlo, porque el parachoque del carro quedó allí encima de la moto y la placa del carro. Porque también tuvimos allá en donde fue el accidente. Días pasados se estuvo aquí desarrollando una capacitación de History Maker, primer módulo, y se nos presentó la vida de 5 personajes en la historia se nos pidió identificarlos y saber o identificar también qué hubo en común entre ellos. Entre ellos, Francisco de Asís. Él fue quien renovó las órdenes monásticas católicas y ha seguido impactando con sus palabras y su vida. También se nos presentó a Martín Lutero, quien cambió el mundo mediante las reformas protestantes. Martin Luther King comenzó el cambio del rostro de una nación y darle forma del pensamiento del mundo moderno. María Teresa de Calcuta, una albanesa, estableció un ejemplo de servicio a los necesitados y de alivio del sufrimiento al mundo. La pregunta es, ¿qué tuvieron ellos en común? Estos 5 personajes. Y tal vez se puede hacer una lista mucho más amplia. ¿Qué tuvieron en común estas personas? Número 1, la influencia. Estos personajes influyeron y continúan influyendo a la gente de hoy. ¿Sabe que usted ha sido llamado a influir? A producir influencia, por lo menos en un pequeño grupo.
llamada familia, o en un vecindario, o una comunidad. Algo más que tuvieron en común estas personas es que hicieron historia. Y por lo menos en esta mañana estoy refiriéndome a ellos. Y muchos se han referido a la vida de estas personas. Hicieron historia. ¿Sabe que Dios sigue buscando personas que hagan historia? Y usted es uno de ellos. Usted es una de esas personas que Dios está buscando. Y tal vez usted ya está escribiendo historia. Lo que no sabemos es si es una buena historia, o una regular historia, o una mala historia. ¿Qué clase de historia está escribiendo usted? Otro de los elementos comunes que tuvieron estas personas que antes le mencioné es que tuvieron una visión, tuvieron un sueño, tuvieron un plan que los guió en un movimiento que trajo transformación y cambió el curso de la historia. La visión es la clave. La visión es poderosa. Usted y yo requerimos tener visión. Y les recuerdo el título que le he dado al tema de hoy: una visión integral para ser creyentes saludables y tener iglesia saludable. ¿Qué es eso, visión? ¿A qué nos referimos con visión? La visión es un propósito claro. La visión es una imagen mental de un futuro que preferimos, que deseamos, que queremos, o tal vez no lo queremos tanto, pero alguien nos lleva hacia allí. La visión es contemplar lo que todavía no es, como si eso fuese. La visión es el combustible que mantiene en pie cuando se enfrentan obstáculos, porque los obstáculos van a estar. Pero mientras tenemos una visión clara, estamos de pie frente a esos obstáculos. Pero sabe que como cristianos, la visión la da Dios. Él la da. No las inventamos nosotros. Siempre en los personajes bíblicos, Dios tenía algo en mente, se acercó a alguien y le dijo: quiero esto contigo, y le dio la visión. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Uno de ellos está en el libro de Nehemías. Lo invito a que usted vaya conmigo al libro de Nehemías, considerado por muchos un líder a seguir, un libro de liderazgo. Este libro de alguien que emprendió una tarea dada por Dios y tuvo muchísimos obstáculos, se mantuvo en pie y logró la tarea. Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer ese capítulo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, cuando yo
estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Este hombre no conocía a Israel. Él nació en la cautividad. Sin embargo, era de sangre judía. Se consideraba judío. Era judío. Amaba Jerusalén. Y cuando él estando, dice el texto, relato que él estaba en Susa, que era la capital del mundo de aquel entonces. Era la potencia que gobernaba el mundo, y ahí estaban los jerjes o los artajerjes, gobernantes, y él era copero. Y cuando se enteró de la visita de unos paisanos de él, les preguntó por la condición de la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 3: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. La ciudad prácticamente estaba destruida, y lo que le daba seguridad a la ciudad estaba destruido. Esas ciudades antiguas se consideraban ciudades-estados y las protegían muros, y esta tenía los muros destruidos. Él escuchó el reporte que le dieron. Dice el 4: y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos, y dije, ahí hay una oración. La oración va desde el versículo 5 hasta el resto del capítulo. En estos momentos que le dieron ese informe a Nehemías, recibió una visión de Dios, y fue por la necesidad. Se identificó con una necesidad y tuvo una visión de Dios. ¿Cuál fue la visión de Dios? Darle protección a la ciudad de Jerusalén. Si alguien le preguntara a este hombre en términos modernos, escribe tu visión, danos la visión de tu organización, y él iba a decir eso: darle protección a la ciudad de Jerusalén. ¿De dónde venía? De Dios. ¿Cómo se lo puso? Identificándose con una necesidad. Algo que le quita el sueño. Si algo que a usted le quita el sueño, probablemente esa es la visión que Dios te está dando. Niños de la calle, ¿te quita el sueño? Tal vez esa es la visión de Dios para usted. ¿Qué le preocupa tanto? ¿Qué necesidad? Esa es la visión de Dios, probablemente. A Moisés se lo dio de otra manera. Éxodo capítulo 3. Revisemos ese texto. Éxodo capítulo 3. Algunas Biblias tienen el título Llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3.
Dice así las palabras del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Pues por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y continúa un largo diálogo. Ahí está la visión. La visión viene del corazón de Dios. ¿Y cuál era la visión para Moisés? Librar a Israel de una esclavitud que vivía en Egipto. Y eso implicaba sacarlos de allá. Pero se dan cuenta que no venía de una mente carnal, de un líder. No, siempre la visión viene de Dios. La pregunta que necesitamos hacernos es ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, con usted? ¿A qué te llamó Dios? Si revisamos, repito, cada personaje bíblico lo encontramos así. El apóstol Pablo, en el momento que tuvo el encuentro con el mismo Señor, el Señor de una vez le dijo: ¿a qué lo llamaba? Esa pregunta, sigue haciendo eco hoy. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué? ¿Con qué propósito le hizo usted hijo de Dios y a mí también? Si el propósito es nada más la salvación, nos arrepentimos, nos convertimos y de una vez directo para el cielo. Hay un propósito acá en la tierra. ¿Qué propósito tiene Dios con usted para con su familia? ¿Qué propósito tiene Dios con usted para con su vecindario? ¿Qué propósito tiene Dios con usted para con su nación? ¿Qué propósito tiene Dios con usted para con la iglesia de Jesucristo? Muchas veces la visión comienza como una pequeña semilla, una pequeña idea. Pero si eso es de Dios, esa toma cuerpo y se hace una planta y luego un árbol y luego comienza a dar frutos.
Pero muchas veces comienza como una pequeña idea. Muchas veces llega por ver una necesidad y esa necesidad no nos deja dormir. Cuando recibimos el taller, la capacitación de History Maker, uno de los hermanos nos decía que habían visitado una cárcel en Barquisimeto, donde estaban jovencitos, adolescentes, y luego decía él que él no podía dormir. En la noche las imágenes vivas de esos jovencitos allí encerrados. Y el Señor le dio una visión, un propósito para trabajar con esos jovencitos. Frecuentar la cárcel a fin de trabajar con ellos. ¿Qué visión te está dando el Señor, hermano? ¿O no hay ninguna? O tal vez usted todavía dice, no sé todavía. Vuelvo a preguntar, ¿qué cosa te quita el sueño? Esa probablemente es la visión. ¿Está usted haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Porque a veces inventamos y hacemos otras cosas. No las inventamos. ¿Qué tal si Moisés se hubiese inventado otra cosa? Ponerse a vender empanadas. Ir a Egipto a vender empanadas. A veces hacemos otras cosas que Dios no nos mandó a hacer. Lo que estás haciendo, ¿estás seguro que Dios te mandó a hacer eso? La visión es importante. Y la visión tiene que ver con a lo que Dios me llamó. Hay algunos fundamentos de la visión, hermanos. Son claves en la visión. Y voy a mencionar dos nada más, dos. Número 1, intimidad con Dios. Sin intimidad con Dios no puedo tener visión de Dios. Es clave la intimidad con Dios. Esa comunión muy cercana. La Biblia lo llama koinonía. Así la llama la Biblia. Y en Primera de Juan aparece traducida como comunión. Y la koinonía tiene que ver con Dios y con mi hermano en Cristo. La koinonía es el compañerismo más completo que existe. Es una conexión espiritual y es una conexión incluso emocional. Eso es koinonía. Todas las personas que Dios le dio una visión tuvieron íntima comunión con Dios dentro de su corazón. La visión surge de eso, de una comunión. Podemos nombrar muchísimos personajes bíblicos, como Abraham. Dios también le dijo el propósito de él, la visión. Y la Biblia lo describe a Abraham como amigo de Dios. La comunión de él era tan cercana que llegó a ser como la de un amigo. La Biblia también menciona a Noé. A Noé Dios también le dio una visión. ¿Y cuál era la visión? ¿Cuál era el propósito? Hacer un arca, construir un arca. No venía de la mente carnal de Noé. Siempre estuvo en el corazón de Dios. Veamos este tema de comunión en Primera de Juan.
Ese es una carta que está muy cerca de Apocalipsis. Busque usted allá a lo más cerca de Apocalipsis y por allí se va a encontrar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, ahí aparece traducido de koinonía, con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí nos va a introducir en el otro fundamento de la visión. Está ligada a la comunión, pero también a la integridad, la santidad. Está ligado a eso. Le invito que revisemos Marcos. Marcos capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Versículo 13. Tiene como título en las versiones Reina Valera, elección de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso. Aquí hay muchas lecciones interesantes. Usted y yo somos cristianos no porque se nos ocurrió ser cristianos, sino porque el Señor así lo quiso. Él llamó a los que Él quiso, en este caso los 12 apóstoles, Él los llamó porque a Él le dio su voluntad hacerlo así. Y vinieron a Él y estableció a 12. Observe el propósito, para que estuviesen con Él. Uno de los propósitos, y es el primero, incluso que aparece en el relato bíblico como lo inspiró el Espíritu Santo, para que estuviesen con Él. Comunión. El primer propósito que el Señor quiere que usted y yo tengamos es comunión con Él. Una relación íntima, muy cercana con Él. Y ahí habla del resto de los propósitos. Hay algunos obstáculos que nos impiden desarrollar este primer fundamento. Uno de ellos es fallar en la prioridad. Es decir, no tener la comunión, el compañerismo, la intimidad con el Señor como prioridad. Tenemos otras prioridades. Y a veces nos llenamos de muchísimas tareas.
y no tomamos un tiempo para estar en el secreto con el Señor. Hay muchas personas que me han preguntado, mire, yo puedo estar lavando la ropa y orar. Sí, es verdad, sí lo puedes hacer. Estar barriendo la casa y orar, o estar aflojando un tornillo porque soy mecánico y orar, sí lo puedes hacer. Pero el Señor estableció que cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Él está diciendo, tómate un tiempo para que estés conmigo, solamente, exclusivamente conmigo. Eso se llama prioridad. Y a veces fallamos en eso. Y eso se convierte en un obstáculo para no tener desarrollar, mejor dicho, esa intimidad cercana con el Señor. Algunos tenemos una mente hiperactiva. Algunos no sucede. A mí me sucede después de ciertas horas. Por eso prefiero orar muy temprano. Después, tal vez de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ya hay cuentas aquí en mi mente. Comienza, hay que hacer esto, y aquí en mi mente. Y eso también se convierte en un factor que no permite tener una intimidad cercana con el Señor. Un fundamento para tener la visión. Intimidad cercana, muy cercana. Observemos qué dijo el Señor en Mateo 7:21. Ya hemos pasado por allí, pero revisémoslo de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, muchas actividades incluso de tipo religiosa, muchas actividades de tipo eclesiástica, muchas actividades ministeriales. Y el Señor le va a responder en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Es decir, yo no sé quién eres tú. Es decir, nunca tú y yo tuvimos una relación íntima, cercana, nunca. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Un fundamento clave para tener la visión de Dios, o sea, entender lo que Dios, el propósito que Él tiene conmigo bajo el sol, es una comunión íntima con Él. Y otro de los fundamentos es la integridad, una vida íntegra. La Biblia también lo llama santidad. Hay una estadística que ha usado un pastor dominicano sobre el liderazgo, y es una estadística producto de una investigación. De cada 10 líderes espirituales, pastores, incluyendo pastores, solo uno termina bien. De cada 10, 9 no terminan bien. Y esto tiene que ver con problemas de integridad. La integridad, ¿sabe usted cómo se pierde? Pasito a pasito, poco a poco.
son descuidos que van entrando, poquito a poco. Y cuando nos damos cuenta, el rancho está en el piso. Se ha caído la casa. Pero él entra así, se pierde la integridad, es poco a poco, pasito a pasito. Pasito tras pasito en la dirección equivocada. Y hasta terminamos justificando esa dirección equivocada. Terminamos razonándola, haciéndole lógica y diciendo, no, está bien. Pero es la dirección equivocada. Y así perdemos la integridad. Hay varias piedras de tropiezo que nos hace perder la integridad. Uno de ellos es el dinero. Amar el dinero. El dinero en sí no es, sino amarlo. Amar es el dinero. Observemos que nos dice 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es un argumento que está usando el apóstol Pablo de un largo discurso. En ese mismo capítulo usted revisa los versículos anteriores y él está exhortándonos, y el Espíritu Santo nos está diciendo que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Tengo un solo par de zapatos, aprendamos a estar contentos con ese solo par de zapatos. No, que me voy a ir a Estados Unidos porque necesito comprarme 10 pares de zapatos. La Biblia nos manda a estar contentos con lo que tenemos. Porque entonces podemos caer en esta trampa. Y caer en esta trampa, entonces perder la integridad. La perdemos. Terminamos haciendo cualquier cosa para ganar ese dinero. Hermanos, es importante siempre estar revisando nuestro corazón. Tal vez hace como 2 o 3 meses me di cuenta que había entrado algo de codicia al dinero en mi corazón. Y había hecho algunas cosas que no debía haber hecho. Y gracias al Señor que me dio un jalón de oreja y me sacó de allí. Pero en cualquier momento, hermanos, se mete algo de codicia. Y terminamos perdiendo la integridad. Es uno de las piedras de tropiezo, el amor al dinero. Y una vacuna contra el amor al dinero es aprender a dar. Dar. Por eso Dios ha establecido diezmos y ofrendas. ¿Acaso Dios las necesita? No. Él dijo, la tierra y toda su plenitud es mía. ¿Acaso agarramos los diezmos y se la tiramos para el cielo? No. Pero es por nuestro corazón. Aprendamos a dar. Es una vacuna contra el amor al dinero. De lo que me ingresa, yo doy y me vacuno contra esa piedra de tropiezo a mi integridad, el amor al dinero. Otro es el sexo. Otra de las piedras de tropiezo tiene que ver con el sexo. Y la Biblia está llena de advertencias, muchísimas advertencias hacia este tema del sexo. Hay un texto en Timoteo, no lo recuerdo, no lo anoté tampoco, que le dice el apóstol Pablo, huye de la fornicación. No sé si es Timoteo.
de las pasiones juveniles. Ese es Timoteo, de las pasiones juveniles. Y el Señor nos manda a resistirlo, sino huir, cerrar las puertas. Si hay tentaciones con pornografía o con cualquier otra cosa así, hay que cerrar las puertas. De pronto, bueno, hay horas pico, hay horas que son muy, muy peligrosas por esta tentación. Bueno, entrego mi teléfono. Fulano, tenga el teléfono. Pero hay que dar frente a esta situación porque perdemos la integridad. Pierdo la integridad, pierdo la visión si ya la tengo, si Dios me la dio. O si no, entonces no tengo conexión con la visión que Dios quiere conmigo. Hay muchísimos textos bíblicos. Aquí tengo anotado Proverbios 2:18. Aquí habla de una mujer seductora. Para los que toman apunte, Proverbios 2:18. Y otros muchísimos textos en las Escrituras nos habla de esto. Otro de las piedras de tropiezo es el orgullo. Este pecado es uno de los pecados más difíciles para el arrepentimiento, porque el arrepentimiento se requiere humildad. Para yo arrepentirme requiero agachar mi cabeza y decirle a Dios: tengo mucha vergüenza contigo, pero pequé contra ti. Hice esto que no es, y le digo que hice. Por eso el Señor nos llama a la confesión con Él. La confesión es decirle a Dios lo que hicimos. No pequé, sino: Señor, le dije una mentira a fulano de tal, y le dije esto y esto y esto, y no es verdad. Tú sabes que no es verdad. Y eso nos confronta con nuestra propia conciencia y nuestra propia vergüenza y nuestro propio orgullo. Uno de los pecados que es una piedra de tropiezo para la integridad es el orgullo. Es el orgullo. Proverbios 16:18 habla de esto. (16:18) dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo que nos trae al suelo moralmente, antes de eso ha habido altivez y orgullo. Hermanos, necesitamos revisar eso también en nuestro corazón. Si yo me comparo con otra persona, en mi mente hago comparación con otro, y esa persona lo considero como más pequeño en sus tareas, en lo que sea, en lo que estoy comparando, hay orgullo. ¿Por qué no me comparo con alguien que yo quede, tengo que aprender? Hemos escuchado de personas que dicen que son humildes. Yo soy muy humilde. Es orgulloso. Con decirlo, ya eso dice que es orgulloso. Tiene un problema de orgullo. Es uno de los pecados o de las piedras de tropiezo que no permite desarrollar este fundamento, la integridad. Y de hecho, la visión no se desarrolla tampoco. Una visión integral para ser creyente saludable. Si la visión es de Dios, nos hace una persona saludable. Como hombres y mujeres en la fe, saludable. Dios no quiere que seamos niños, hermanos, en la fe. No quiere eso. Él quiere que usted y yo maduremos en la fe.
Llegamos a ser personas adultas en la fe. Y a eso me refiero con salud o ser saludable. Bíblicamente, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Es algo que tiene vida. Es viva. No lo podemos comparar con una organización. No es una empresa. Es un cuerpo vivo, espiritualmente vivo. Y en la medida que goza de salud, naturalmente crece. Crece en la fe, crece, naturalmente crece. Veamos algunos textos que hablan de lo que Dios espera en cuanto a la salud. Incluso cuando hablo de visión integral, Dios está interesado en usted completo como ser humano, en su cuerpo físico, en su vida espiritual y su vida emocional. Dios está interesado en eso. Nosotros somos los que hemos partido y hablamos de solo lo espiritual. No, Dios está interesado integralmente en usted. Eso lo muestra las Escrituras. Y especialmente la ley de Moisés hablaba de todo, hermanos. Hablaba de la ecología, de no cortar un árbol, sobre todo los árboles frutales. Habla de un equilibrio completo. Dios está interesado en usted completamente y en mí también. En nuestra vida integral. Así está Dios interesado. En tercera de Juan, Juan le escribe a Gallo y le dice, quiero que tenga salud, algo así. Yo voy a buscarlo un momentico. Iba a ir a otro texto, pero tercera de Juan. Tercera de Juan. Juan se encuentra también muy cerca de Apocalipsis. Está por allí. La tercera carta. Comienza el saludo. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, cuando nosotros pecamos contra el cuerpo, pecamos también contra el templo del Espíritu Santo. Cuando le metemos algo que no es alimento, estamos pecando. Porque Dios está interesado en toda la integridad de nosotros, los seres humanos. Dios está interesado en eso. Por eso he titulado esto una visión integral para ser un creyente saludable. Revisemos Hebreo. Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Sabe que un día nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por todo? Un día estaremos ante el juez de toda la tierra y Él nos va a llamar como mayordomos, porque a Él le pertenece todo, aunque digamos que es mío. Ese teléfono es mío, no, ese es de Dios. Ese carro es mío, no, ese es de Dios. Él lo ha puesto en mis manos como un mayordomo. Este cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero. No, ese es de Dios.
Sencillamente Él lo ha puesto en mis manos y yo soy un mayordomo. ¿Qué tan fiel soy como mayordomo? Esa es la cuenta que debo rendir ante Dios. Segunda a los Corintios, creo que es el capítulo 4, habla de eso, de la fidelidad. Y digo, es mío y hago con él lo que quiero. Nadie se mete en mi vida. Cuidado, cuidadito con eso. Porque somos mayordomos. Aunque lo sepa o no lo sepamos, somos mayordomos. Fieles o infieles, no lo sé. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, el autor de los Hebreos está diciéndonos, le decía a aquella gente y a nosotros también nos está diciendo, que se esperaba que estas personas a quien le escribía ya estuvieran grandecitos en temas de doctrina o de teología, que debían ser maestros y no que tuviese que estar dándole, dice, leche. Ya tenían que estar comiéndose un plato de alimento sólido con la presa de pollo allí y el arroz y bueno, y no un teterito. Dios espera que usted y yo crezcamos, tomemos una estatura de un adulto de forma integral. ¿Verdad que es extraño ver una persona que parece un niño de 5 años y le preguntemos la edad y dice que tenga 50? No, yo tengo 50 años. Y la voz de un hombre. Y un cuerpito de un niño de 5 años. Eso es raro. Algo así está diciendo acá. Algo así está diciéndonos. Y no de alimento sólido. Leo el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay un desafío para usted y para mí: desarrollar la visión que Dios le ha dado a usted y que Dios me ha dado a mí. La pregunta es: ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy debajo del sol? ¿Cuál es el propósito de Dios para conmigo? ¿Estoy haciendo tareas que Dios no me mandó a hacer? ¿O estoy haciendo tareas que están dentro de ese propósito de Dios que Dios me mandó a hacer? Oremos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre, te doy. Gracias porque me permite compartir este tema, con el cual también me has desafiado a mí, me has inquietado a mí, Señor. Y estoy seguro que hoy tú hablaste a muchas personas. Gracias por esta oportunidad, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.